Llegó la Navidad. Bueno, llegó hace tiempo, yo lo sé. Y se supone que este episodio yo lo hubiese tirado antes de que acabara el año. Pero tú sabes que, bueno, yo también tengo derecho a disfrutar de la Navidad igual que usted. Además de que en esas fechas, por lo general, nadie está pendiente a YouTube. So, en verdad era como que, pues, vamos a dejar esto para el año que entra. Además, la Navidad todavía no ha terminado como a lo mejor usted puede pensar. Primero que nada, muchas gracias por sintonizar este episodio. Yo soy Carlos, me dicen el Come hace muchos años. Si usted no sabe por qué, pregunte. Esto se está grabando aquí en el mejor estudio de todo el Caribe, señoras y señores, GW5, donde, mira, hay una amalgama de programación aquí para todos los gustos, desde Siempre el Lunes, La Hora Machorra, Hablando Pop, Negocio Legal SOS, Dinero Sonso, La Partida, Birra Lounge. Bueno, mucho se graba aquí. Es cuestión de que usted busque lo que a usted le gusta. Y si usted se quiere anunciar aquí en este espacio, ahora que estamos empezando el año, comunícate con Gaby en info@gw5.com o en el 787-221-9530. Va a salir aquí en el cintillo, ¿verdad? Lo que pasa es que estoy aquí solo empezando a bregar con esto. Pero nada, ustedes saben que yo hago de todo aquí, cabrones. Yo soy un éxito, en verdad. Así que tú que me estás viendo, Santiago, tú que te pasas hablando mierda de mí, tú quisieras estar aquí. Mira, ahora sí, ponchame el intro. Visitantes de ambas Américas. The essential facts are these. President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. He was shot by a sniper hiding in a building near his parade. Hace ya 73 años, la muerte se posó sobre un cerro en Ponce. Those aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg. Bienvenidos al primer episodio del año, gorillo. Yo creo que la mejor forma de empezar los capítulos por este 2024 es hablando de esta época que obviamente para algunos trae mucha alegría, para otros pues tristeza y la indiferencia para el que está vacío por dentro. Una época de jolgorio, fiestas por todos lados, comida típica y mucho pitorro. Estamos en Navidad, familia. Centro 4, Departamento de Noticias de Guapa Televisión. Una felicidad y próspero año 1980. Guapa Televisión, Canal 4, San Juan, Puerto Rico. Felicidades.
¿Cómo podemos empezar describiendo la Navidad? Sencillo, como la celebración de un evento que ocurrió hace más de 2000 años en un pequeño pueblito llamado Belén, donde obviamente pues nació Jesucristo. Todo país que participa de estas celebraciones pues tienen sus características propias, pero en Puerto Rico la celebración obviamente está basada en nuestra herencia católica e hispana de más de 4 o 5 siglos. Nuestros conquistadores nos traen la celebración en base a la herencia de la religión católica y luego nuestros invasores nos traen la influencia protestante y anglosajona por los últimos 125 años. En Puerto Rico comienzan las celebraciones días antes del mes de diciembre. En otras épocas, los músicos del campo empezaban a llegar por todos los pueblos tocando sus aguinaldos y canciones navideñas de casa en casa. Dependiendo de la interpretación, recibían regalos en dinero o los famosos aguinaldos. Los días más significantes dentro de esta celebración son la Nochebuena, el día de Navidad, el Día de los Inocentes y el de los Tres Santos Reyes. Dentro de todo lo que celebramos, estas fechas son como que las más nuestras. Del español conservamos las famosas misas de aguinaldo que terminan el 24 de diciembre con la misa de gallo, la tradición de los nacimientos o los famosos belenes que sirven de adorno tanto para las iglesias católicas como para los hogares. Las imágenes de los santos reyes, las trullas, parrandas, comparsas y hasta las máscaras. Del norteamericano, pues obviamente tenemos la celebración de Thanksgiving o Acción de Gracias, los árboles de Navidad, a Santa Claus y algunas de sus canciones navideñas como Oh Holy Night, que obviamente pues para nosotros era como que sosita la letra y la traducimos al español y se escucha mejor en Noche de Paz. Mira, hasta nuestra gastronomía tiene su participación en estas fechas con los platos típicos como el lechón asado, el arroz con gandules, los pasteles y el famoso pitorro. La preservación de nuestras tradiciones viene en parte gracias a nuestros compositores y trovadores de la canción campesina. Por siglos, estos han sido los defensores y guardianes de nuestras tradiciones navideñas. Luego de la invasión norteamericana en 1898, hubo intentos oficiales de borrar nuestras tradiciones, costumbres y hasta nuestro idioma. Es en parte gracias al trovador que conservamos ese cantar, el aguinaldo, el 6, el villancico, la décima y la esencia pura de nuestras fiestas navideñas. Aún con el cambio en los tiempos y hasta en nuestra actual realidad, se sigue pasando de generación en generación ese amor por estas celebraciones. Obviamente existen nuevos géneros musicales, cantantes y nuevas manifestaciones musicales, pero en el corazón de todas ellas está el corazón de Puerto Rico y ese cantar de tierra adentro. Mira, nuestra música navideña a través de los años sigue enriqueciéndose y hasta ha gozado de la influencia extranjera, en especial de la música venezolana y dominicana. Por siglos, los villancicos y aguinaldos eran cosas como que del campo, pero ya para los 50 algunos de los mejores éxitos se vuelven tan populares entre todos nosotros que hoy las consideramos como nostálgicas. Para los 60 se hacen populares las tunas y por la necesidad empezamos a ver un aumento en temas navideños que en verdad no tienen nada que ver con la Navidad. Les voy a dar un ejemplo de esto. Las canciones como Caminan las nubes, Que no me da la gana, Dame la mano paloma, Bomba navideña, El ña, Las campanas de San Juan, Huepa, 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 entre muchas otras, pues no tienen nada que ver con Navidad, corillo. Es bien posible que estas canciones han llegado a durar todos estos años, ya que sus temas giran en cuanto al hecho histórico celebrado, que es la Natividad. Pero para mí en lo personal, y ustedes sabrán que pues, yo soy bien fan de muchos géneros musicales, en especial el rock, ¿verdad? Y todos los derivados del rock. Pues a mí me parece que estas canciones, además de que vienen con una letra bien pegajosa y una melodía bien buena, es lo que logra que la gente las pase de generación en generación. Corillo, la Navidad en Puerto Rico trae un entusiasmo en la gente que la verdad no se ve en muchas partes del mundo. Una tradición que originalmente comenzaba en diciembre. Con la llegada norteamericana empezamos a celebrar en Acción de Gracias. Y hoy por hoy ya ustedes de Halloween va viendo adornos navideños por todas partes.
Quienes comienzan a celebrar Navidad a principios de noviembre son nuestra gente allá en Trujillo Alto, quienes ponen sus adornos luego del Día de los Muertos. En Puerto Rico, la Navidad, como obviamente ya les dejé saber, se manifiesta por medio de la música, la comida, bebida y las costumbres típicas del país. En cuanto a la música, salen a pasear todos esos instrumentos musicales que más se identifican con nuestro pueblo. Y empezamos a dar las famosas trullas, parrandas o asaltos al celebrar por todos lados. El ron clandestino y la comida navideña empiezan a hacer presencia en todos los sectores del país. En Puerto Rico, la Navidad se ha caracterizado con el intercambio de regalos entre adultos, jóvenes, niños y hasta enviando tarjetas navideñas. Estas tradiciones no se quedan pegadas al país, porque nosotros nos hemos encargado como pueblo de que todo esto se extienda a todo país donde vive un puertorriqueño. Mano, aún durante la guerra de Corea le llegaban a los soldados boricuas paquetes de pasteles, arroz con dulce y miles de postales de los Reyes Magos guiados por la estrella. Hasta mesas de dominó y gramófonos con discos de Ramito y Albino llegaron allí a Corea, a donde nuestros soldados, que estaban obviamente a miles de millas de su tierra. Según un poeta yaucano de nombre Juan Rivera Viera, en 1928 eran 9 las misas de aguinaldo celebradas en las parroquias en honor al parto de la Madre de Cristo. Estas empezaban para el 16 de diciembre hasta la última en la víspera de Navidad. Estas misas eran celebradas entre la madrugada y las 5:30 de la mañana. De manera que los últimos aguinaldos pues eran relacionados con la salida del sol, lo que simbolizaba el sol espiritual, o sea, Cristo, y que coincidiera con la aurora a las 6 de la mañana. Estas misas eran rezadas, pero se hacían más agradables por los cantos de los aguinaldos. Por eso el nombre de misa de aguinaldo. Hay varios historiadores que se han dedicado a estudiar la Navidad, pero parece que este tipo de misa como que por muchos años no les interesó mucho. Obviamente con el tiempo pues eso fue cambiando. El historiador Arturo Dávila nos dio un trasfondo histórico en cuanto a las misas de aguinaldo. El hombre encontró que estas tienen sus inicios para la época visigótica. En el año 656 se reúne en Toledo un concilio de iglesias hispano-visigodas y decretan establecer el traslado de las fiestas de la Madre de Dios, la Encarnación, al 18 de diciembre. El Misal Sevillano fue el primer libro religioso que conoció Puerto Rico y este llegó por la bahía de San Germán unas navidades en 1512. El arzobispado de Sevilla en aquel entonces estaba a cargo de las iglesias aquí en la India, lo que era pues, el Nuevo Mundo, hasta 1546 y su calendario religioso pues, se adaptó a estas nuevas comunidades. Entre las celebraciones, pues estaba la fiesta de Nuestra Señora de la Esperanza hasta su evolución a la misa de aguinaldo. Con el pasar de los siglos, esta fiesta de la expectación de parto pues se va extendiendo y ya para los 1700 se va celebrando por 8 días continuos, donde había misa por la mañana y toda mujer que estuviera embarazada, sin importar su clase social o condición, tenía que asistir. Mira, en Puerto Rico podemos encontrar que se dieran estas prácticas en actas de la catedral desde 1654, donde hay una orden que dispone se digan de madrugada las misas de aguinaldo. Por años hubo una costumbre de la misa de aguinaldo donde la gente hacía maldades. En Ponce, luego de las misas, los jóvenes pues, se llevaban de los balcones de las casas los litros de leche y el pan en todas las residencias del pueblo. Mira, la Nochebuena, la Misa de Gallo y la Navidad llegan al país desde los inicios de la conquista. Los primeros cuentos de estas tradiciones se ubican en 1691 con una leyenda de Cayetano Colitoste que se llama Los Bailes de la Catedral, que narran la historia de la toma de posesión del obispado por parte de Fray Francisco de Padilla, quien llega aquí a Puerto Rico para escuchar la Misa de Gallo en Nochebuena. Allá en San Juan, durante la Nochebuena, el coro de la catedral cantaba para los sanjuaneros acerca del famoso nacimiento, en una hora de misa de pura alegría para los ciudadanos.
En otros pueblos, para la misa de gallo, al tercer sonar de las campanas, la gente llegaba hasta sus iglesias cercanas, bien llenos de alegría y locos por escuchar a los sacerdotes decir aquellas famosas frases de los magos de Oriente que estaban escritas en el Evangelio de Marcos. Los coros cantaban de los pastores y esa combinación de prédica y canto pues llenaba de alegría a todos los puertorriqueños. Al terminar la misa de gallo, la gente se movía hacia sus hogares y ahí es que comenzaba el fiestón y había alegría en el ambiente por todos los pueblos. Los instrumentos musicales aparecían de donde fuera y las notas de los villancicos se sentían en todas partes. Mano, Luis Llorén Torres inmortalizó la Nochebuena en uno de sus poemas que lleva el mismo nombre, donde el pana describe la escena de esta abuela que está rodeada de nietos celebrando la Navidad y donde los nenes empiezan a insistirle a la pobre vieja que les hiciera cuentos de Navidad. Mira, la celebración de Nochebuena es famosa porque la familia y las amistades se reúnen. Hay una cena típica de Navidad, se da, ¿verdad? Que se da con sus platos típicos, hay trullas, el pitorro por montones, la música navideña y el salvajismo que dura hasta altas horas de la noche. Ya el 25, que es el día de Navidad, es un poquito distinto porque es un día que se caracteriza por el descanso. Visitar la iglesia, celebraciones íntimas entre la familia y, ¿verdad?, los famosos paseos por los pueblos donde vamos a ver los adornos en los distintos sitios y a juzgarlos. Mira, aunque los autores de muchos libros de los que tuve acceso, ¿verdad?, el tema de la Navidad, dicen que no hay tanta fiesta este día, yo personalmente digo que ellos como que no se han paseado entre todos los círculos sociales de este país. Y pues probablemente son gente educada, ¿verdad? No están acostumbrados al mismo salvajismo que yo. Anyways, mira, cuando los españoles llegan al Nuevo Mundo y nos dejan la devoción a la natividad, pues llegaron los famosos belenes. En Puerto Rico eso se da para el siglo XVI con la llegada de un cuadro de Nuestra Señora de Belén, también conocida como la Virgen de la Leche. El día y la hora de cuando esto se dio, pues es súper cuestionable porque algunos historiadores dicen pues una fecha y hay otros historiadores que sugieren que fue en otra, normal. Se dice que un tal Juan Cerón en 1511 empezó a traer adornos, imágenes y campanas a la iglesia en Caparra. Se dice que la tradición pesebrista, o sea, los famosos pesebres, pues tienen sus comienzos con los misioneros españoles, quienes al no tener disponibles imágenes evangélicas para poder meterle la fe por ojo, nariz y boca a los indios, pues no tuvieron más remedio que recurrir a la talla de imágenes. La primera referencia que tenemos de un Belén en Puerto Rico llegó en una fragata catalana llamada San Francisco de Paula, que salió de Barcelona un 26 de noviembre de 1772, con destino a Puerto Rico, Santo Domingo y Cumaná. En esta fragata había a bordo un cajón destinado para un señor llamado Agustín Antonio Valdelluli, que era de San Juan, que tenía cartón y figuras de barro del nacimiento. Con los años, los santeros son los encargados de proveer las figuras criollas. La tradición pesebrista decayó mucho cuando llegaron los protestantes a Puerto Rico, pero como quiera, no pudieron acabar por completo con esto. En San Juan, el municipio levanta su nacimiento frente al Capitolio y hay lugares como Ponce que levantaban nacimientos bastante famosos como el que hacían las siervas de María ahí en las Ramblas. Mira, otra fiesta, ¿verdad? La fiesta de los Santos Inocentes. Es otra tradición navideña que es bastante antigua. Es una tradición celebrada el 28 de diciembre, pero que no se celebra con tanta intensidad en todo el país. Los pueblos que más se destacan en esta fiesta lo son Atillo, Orocovis y Morovis. El propósito de la misma es celebrar el recuerdo de todos los niños que murieron por órdenes de Herodes y se caracteriza por hacerle bromas a las amistades. Por motivo del día, algunos periódicos antes hasta publicaban noticias falsas donde le achacaban a personajes conocidos de aquí del país actos con lo que por lo general no se les asociaba. En el episodio de Morovis les hablé de una tradición en el barrio Barahona donde se robaban un niño y pues los adultos se disfrazaban con máscara.
La gente acompañaba a este grupo en una trulla cantando acerca de la actuación de Herodes. En Atillo se celebra con máscaras, capas anchas y cascabeles en la ropa. Es una tradición que les llega por sus primeros pobladores, quienes venían de las Islas Canarias. Hasta hoy en día se puede decir que no hay una fiesta más llena de colores y entusiasmo que el famoso Día de las Máscaras en Atillo, donde cientos de ciudadanos se visten con trajes exóticos trepados en sus famosas comparsas. Meses antes de esta fiesta de pueblo, los aspirantes a correr las máscaras le dan trabajo a las costureras por motivo de esta celebración. Cuando haga la historia de Atillo, obviamente, pues me dedicaré a estudiar este festival más a fondo. Pero desde ya les digo, porque, verdad, yo sé que ya esto pasó y mucha gente empezaba a decir que eso era una cafrería y que lo deberían eliminar. Papi, no hay un festival que todavía se celebre ahí al pie de la letra como el festival de las máscaras de Atillo. Si usted no celebra su cultura o si a usted le importa un carajo, pues, mano, quédese ignorante. Pero, en verdad, decir que son una porquería cafre es una falta de respeto a la gente en Atillo. So, en verdad, entre usted y yo, mámese un bicho. Mira, la despedida del año y el recibimiento del nuevo es la fiesta con la que más se identifican los adultos en toda la Navidad. Muchos lo celebran en los fiestones que se dan aquí en los hoteles, pero la gran mayoría pues prefiere celebrar en su hogar. Para muchos es día de estrenar ropa nueva y de estar entre la familia y toda la gente buena, ¿verdad?, que usted conozca al momento de llegar la medianoche y ahí pues empezar a sonar las trompetas, explotan su pirotecnia, que para mí personalmente explotar pirotecnia es cosa de monos, perdónenme. Yo cada vez que veo un psiquitraque de esos explotando en el cielo, lo único que veo son billetes, o sea, dinero haciéndose mierda en el aire. Pero esa es mi opinión, allá usted, es su dinero, usted gásteselo en lo que le dé la gana. Mira, en otras épocas, esta hermosa celebración de Año Nuevo pues venía con el clásico de disparar al aire. Aunque obvio, ya esa vieja costumbre, aunque todavía se da, porque hay gente irresponsable que lo hace, pero como quiera les debo recordar a todos ustedes que además de que eso es bien peligroso, también es ilegal. Así que no dispara al aire, no dispare ya, no sé yo, hay otras maneras de celebrar, emborráchese y vomite, como hace el resto. Mira, hay familias que acostumbran a tirar agua fuera del hogar para limpiar las impurezas. Yo tenía unos vecinos que echaban sal en la entrada de sus casas, ¿verdad?, para que no entrara nada malo ese año. Las mujeres, ¿verdad?, que se ponen los panties rojos esperando su gran amor. Y yo personalmente en Caguas llegué a ver la quema de muñecos que representaban Año Viejo. Que pues esto servía para quemar lo malo del año que se fue. La gente brinda con vino, le meten al champán, se dan su shot de pitorro o se comen sus 12 uvas a la medianoche. Por muchos años era común escuchar la declamación del poema El brindis del bohemio de Guillermo Aguirre y Fierro. Ya para la década de los 50, el Año Nuevo se esperaba en el hogar bailando al son de la música que daban en la radio durante los muy famosos bailables de fin de año. Mira, la fiesta que mejor puede definir y caracterizar nuestra celebración de la Navidad definitivamente tiene que ser la fiesta de los Tres Santos Reyes. En San Juan, en siglos anteriores, a las 12 del mediodía de Reyes, llegaban a la fortaleza los militares, el ayuntamiento municipal, funcionarios públicos, figuras importantes de las distintas corporaciones, todos vestidos en sus mejores fachas para dar Pascuas al capitán general de la isla. Por todos lados se escuchaba la música militar, habían bandas de tambores y hasta las trullas de los negros con sus bombas hacían presencia. En el resto de la isla, la gente se reunía por la madrugada en las plazas y hasta salían a caballo para irse a reyar por los campos. En esos trayectos tenían que alinearse y pegarse a la orilla de los caminos para poder dejar pasar a los jíbaros que iban pidiendo aguinaldo o a las famosas trullas que iban de camino a dar sus asaltos navideños por todos los bohíos más cercanos. Así se daba esta gran fiesta de pueblo que, mano, a veces podía durar hasta una semana.
La fiesta de Reyes tiene su vigilia, que también es conocida como la promesa o velorio de Reyes. Para esta celebración se levanta un altar en la noche del 5 de enero y se le reza y se canta por toda la noche. Le llamamos promesa porque responde a una promesa del rosario cantado por alguna buena fortuna recibida por quien promete o por alguien de la familia que cree hubo intervención divina por cualquier situación. Las promesas de Reyes incluyen los 3 misterios del rosario, que son los gozosos, dolorosos y gloriosos. Entre estos misterios se entonan décimas por parte de los trovadores de temas religiosos. Estas promesas acaban con el rosario de la aurora al salir el sol. Y debo mencionarles que el licor, el alcohol, se usa durante la celebración de las promesas. Así que es bastante común el que se den papelones y que gente termine vomitando y durmiéndose de la borrachera. Pero eso es parte del folclore. Y de ahí nace una muy famosa frase que probablemente todos ustedes han dicho, que es: acabó como Rosario de la Aurora. En lugares como Moca, cuando habían parrandas, siempre andaban con alguna mujer que llevaba las figuras de los 3 santos reyes. El dinero que recogían pues se utilizaba para pagar el velorio del 6 de enero. En los hogares de Moca se bailaba, habían dulces típicos y comidas criollas que se repartían en las salas de los hogares y hacían altares a los reyes que se adornaban con ramas, papeles de colores y velas encendidas. Las figuras de los reyes debían estar recién pintadas y luego de la fiesta se guardaban por un año. Esta tradición también se llegó a dar en lugares como el barrio Viví de Utuado. Para los niños, la fiesta de Reyes es una de mucha importancia, ya que el día antes, pues obviamente estos metían debajo de sus camas la famosa cajita con hierba para que los camellos comieran. Obviamente los juguetes han ido cambiando con los siglos, familia, y en otras épocas, pues los chamacos recibían juguetes más rústicos. Luego llegaron los muñecos y los barquitos de vapor. Llegaron los soldados de plomo, las cornetas, los trompos, los revólveres de fulminante, velocípedos y también los trenes de cuerda. Las niñas pues jugaban con sus muñecas, tenían sus vajillas de porcelana, juegos de sala, juegos de dormitorio y unas pequeñas casitas para sus muñecas. Luego de la Segunda Guerra Mundial eliminan los juguetes de metal y estos son sustituidos por cartón, como por ejemplo los rompecabezas y los juguetes de madera. Ya en la modernidad de los tiempos, pues la electrónica se ha hecho cargo del mundo de la juguetería. Obviamente los nenes ahora te piden PlayStation y Xbox. Mira, otra celebración navideña es la octava, una fiesta religiosa donde se continúa la celebración de los Reyes por 8 días más y luego de esos 8 días viene otra extensión, la cual llamamos la octavita. Esta tradición viene desde que nos gobernaban los españoles, pero en diciembre de 1873 son prohibidas por la Constitución de aquel año, ya que se prohibían las reuniones al aire libre por las noches. El alcalde sanjuanero en aquel entonces, Laureano Vega, aprobó luego una proclama para permitir las trullas de aguinaldo por las calles, según la costumbre en las noches de víspera y días de fiesta, desde el 31 de diciembre hasta el 18 de enero, incluyendo la octava de Belén. La proclama permite el que las trullas pudieran cantar y tocar todo tipo de instrumento musical, pero no permite ruidos que perturben al vecindario, ni podían golpear puertas ni ventanas. Mira, si vamos a hablar de estas celebraciones, obviamente tengo que mencionarles algo acerca de nuestra comida típica, como por ejemplo el lechón asado y las morcillas. Mano, los cerdos llegaron a Puerto Rico cuando apenas comenzaba el proceso colonizador aquí en el país. Un viernes 8 de agosto de 1505 viene este señor llamado García Alonso Cancino a bordo de una carabela de nombre Santa Cruz y llegó por Aguada y siguiendo órdenes de Vicente Yáñez Pinzón tiró aquí en la isla 2 puercas y un puerco junto con unas cabritas y su cabro. Para 1509, Ponce de León trae desde Santo Domingo algunos becerros, yeguas y cerdos, lo que probablemente pues le da paso a la ganadería aquí en la isla.
En el primer aguinaldo puertorriqueño, lo que le da paso al nacimiento de nuestra historia literaria, en 1843, se habla de la ya entonces famosa costumbre de comer lechón asado, los pasteles de hoja y varios manjares que aún al sol de hoy se presentan en nuestras mesas. Ya para finales de los años 40, los cerdos eran asados en panaderías que contaban con unos hornos grandes y para el fuego utilizaban la madera. Aunque desde la época española la forma más común de cocinar el lechón era asado en la vara, con el tiempo pues se fue haciendo más popular el asado del pernil. En pueblos como Ponce, durante la época navideña, en la carretera 14, hubo una lechonera bien famosa. El dueño se llamaba Lucas Vélez y de hecho fue amigo de mi abuelo Manuel Barrio. Él era dueño de una famosa lechonera llamada Lechonera El Porvenir, donde los perniles se hacían en cantidades industriales y el ambiente por toda la carretera se llenaba del verdadero aroma navideño. Chacho, tú bajabas los cristales y ese olor a pernil, ¡boh! Se le hace la boca a leche a cualquiera, muchacho. Mira, las morcillas vienen desde España, de la región de Asturias. O sea, que los españoles nos enseñaron a cómo prepararlas y a cocinarlas, pero estas en realidad vienen desde Europa. No puedo decirles quién descifró la idea de sacarle la tripa al lechón y meterle arroz, pero hasta en lugares como en Inglaterra aprecian el famoso blood sausage. Los queridos pasteles, usted los puede conseguir de guineo verde, plátano y hasta los de yautía. Bien llenitos de carne, con o sin aceitunas, pasas y la guerra que trae la modernidad, con ketchup o sin ketchup. Este manjar es bien común que resalte durante las Navidades y su origen se da gracias a los africanos. Existió un plato famoso entre los pueblos del África, por allá por la Costa de Oro, que se hacía con maíz seco. Los africanos dejaban los granos en agua por varios días, luego eran molidos, le metían condimentos y servían una porción en unas hojas de plátano para luego envolverlos y hervirlos. Con la llegada de la esclavitud a Puerto Rico, pues es bien probable que las cocineras negras crearan los famosos pasteles de masa sustituyendo el maíz por plátano y en adición le añadieron la carne. Los pasteles puertorriqueños también tienen su versión parecida en otros países. Venezuela tiene sus famosas hallacas, México y Cuba tienen sus tamales y en América Latina en general podemos encontrar algún tipo de versión de este plato. En mi opinión personal, y pues me disculpo con todos nuestros hermanos latinoamericanos, pero para mí los pasteles boricuas no tienen comparación. Mientras muchos países usan harina de maíz para crear la masa, en Puerto Rico se guaya el plátano verde crudo y se mezcla con yautía rallada para que su textura no sea densa. O sea, para que no tengas que darle mucho torque al tenedor para poder picar un pedazo. Así se hace el famoso pastel de masa, pero lugares como el sur de Puerto Rico y el oeste hacen una masa de arroz. De ahí nace una famosa frase boricua cuando hablamos de alguien que está siendo maltratado o que le metieron una pela, le dieron de arroz y de masa. El arroz con gandules y el arroz con dulce también tienen su historia escrita. El arroz es un plato básico de la cocina puertorriqueña que ya lleva con nosotros desde que Colón lo trajo a estas tierras durante su segundo viaje. El rey católico Fernando tenía gran interés en que se propagara la siembra de arroz en el Nuevo Mundo y hasta ordenó por medio de cédulas y cartas dicha siembra en las islas de Española, Cuba y Puerto Rico. El arroz se aclimató a las condiciones de nuestros terrenos y llegó a ser uno de los cultivos más importantes con el pasar de los años. Se cultivaba bastante y era servido en la mesa de los pobladores. Debido a la abundancia del producto y su precio bastante razonable, el arroz se vuelve popular y se convierte en el plato básico de la dieta boricua. Para 1855, la producción de arroz era abundante en Puerto Rico, pero con la llegada de los norteamericanos, el mercado cambió y hoy los productos boricuas son minoría. Otros manjares típicos de la Navidad lo son el majarete, las almojábanas, el dulce de lechosa, los turrones, las nueces, las avellanas y otras frutas propias del tiempo de fiesta. El alcohol juega un rol importante en esta historia. La verdad
Al boricua le encanta beber y de eso no hay duda. Pero para colmo tenemos tragos típicos por motivo de la celebración navideña. En el aguinaldo puertorriqueño del 1843 nos hablan de la botella de Jerez, lo que nos puede indicar que siempre le hemos dado duro al palo. Por año era necesario tener para la época navideña la botella de anís, la sidra o el entonces ponche que hoy conocemos como coquito. Otro trago de la época era el mezclar ron con anís o lo que conocemos popularmente como chichaíto. Pero lo que por tradición y la mala situación económica de muchos marca por obligación la Navidad es el famoso ron clandestino. Conocido como cañita, pitrinche, pitorro, mamplé, cógeme guardia, lágrimas de monte, del de abajo y lágrimas de mangle. Esto lleva siglos produciéndose aquí en Puerto Rico. Gabriel Vicente Maura hace una distinción entre pitorro y cañita, donde el primero es ron de pésima calidad y que el segundo es ron de poca calidad, pero mucho mejor que el pitorro, hecho con azúcar de caña. La producción de ron caña fue importante en Puerto Rico hasta los 70, hasta hace poco, cuando los productores de ron legal probablemente se quejaron del clandestino. En 1964, el ron que se producía legalmente en la isla pagaba arbitrios de $6 por galón y te lo vendían a ti, el afortunado consumidor, a $9. Para ese entonces se dice que en la isla podían haber cerca de 2.500 alambiques clandestinos, que se redondea a 3 por cada barrio en Puerto Rico, que producían alrededor de 2 millones de galones de pitorro al año. Cuando el gobierno se da cuenta que estaba perdiendo casi $10 millones en arbitrio, le dieron oficio a los agentes de rentas internas para que intervinieran con los alambiques y sus dueños. Entre 1962 al 63, las estadísticas del gobierno alegan haber destruido 1.144 alambiques y que arrestaron a 568 ciudadanos envueltos en esta industria. Los tiempos obviamente fueron cambiando, mejoraron los ingresos, destruimos los mangles, la construcción de nuevas carreteras y los caminos a zonas remotas del país y mejores precios al consumidor en cuestión de la bebelata le dan un duro golpe a la producción del famoso ron. Para esos años, los pueblos que más human nos otorgaron con roncaña lo fueron Carolina, Mayagüez y Ponce. Se dice que los ponceños eran unos expertos operando alambiques y que lo que producían era de gran calidad, pero un poquito más carito. El roncaña es algo que hasta trasciende las clases sociales porque desde el más pobre hasta los más ricos le daban duro al ron clandestino. Aún los que no bebían, pensando en sus visitas navideñas, mandaban a pedir su galón de caña al alambiquero de la zona unos meses antes de las fiestas. Cuando querían algo fuerte, se decía, tráeme uno de cabeza. Esto era lo primero que destilaba el alambique. Cuando recibían su pedido, por la noche le metían carne de res, pasas y guineos maduros para curarlo. Con la llegada de la Navidad, el galón se ponía color rojo y al destaparse se quedaba con la casa el olor. Otros enterraban el galón bajo tierra por la idea de que así aceleraban el proceso de curar el ron. Por Villalba, para curar el caña, le metían raíces de mamey para que cogiera su color rojo típico. Y en el barrio Bucana de Ponce, cuando rebajaban el caña, o sea, que lo mezclaban con agua, le metían refresco para darle color. Nadie puede negar que las trullas, las parrandas o los asaltos navideños son de las cosas más divertidas que traen nuestras tradiciones navideñas. Yo personalmente conocí lo que es una buena trulla o una parranda navideña cuando vivía en Utuado. Esa cuestión de ir de casa en casa comiendo, bebiendo, nunca la conocí en San Juan. Tuve que ir al campo para poder conocer esta tradición. Y de verdad que es de las cosas más bonitas que he vivido en mi vida. Porque, o sea, que te recibieran extraños en tu hogar para darte de comer y beber, pues hoy por hoy no vemos eso. La realidad puede que no exista una institución más fuerte y vieja en las celebraciones navideñas que las trullas.
Para hacer una trulla oficial solo se necesita un grupo de amistades o vecinos que lleven música típica de casa en casa a sus amistades o familiares. La tradición navideña era una de puertas afuera. Nuestro excelente clima en estas fechas permite una celebración comunitaria que no se ve tanto en países donde, pues, obviamente hay nieve en sus inviernos. Y en ese tipo de lugar, pues, la gente se mantiene tranquila en sus hogares. Es por eso que el entusiasmo de una trulla fuera tan fuerte en Puerto Rico. Cuando nuestra economía era mayormente agrícola, entre los meses de noviembre y el principio de diciembre, acababa la cosecha del café y la zafra cañera no empezaba hasta que arrancara enero, lo que nos daba como que un tiempito libre para las famosas parrandas navideñas. El Jíbaro de Manuel Alonso habla mucho de 3 tipos de trullas, de las que se daban 2 en el campo y 1 en la ciudad. Las trullas a caballo son descritas como para gente de chavo y las trullas de a pie eran las de los pobres. No porque fueran pobres se divertían menos. Esa gente iba con instrumentos y caminaban millas largas, saltando barrancos, evadiendo ríos y hasta trepando cerros hasta el amanecer en ese vacilón. En cuanto a las trullas de la ciudad, nuestro pana Alonso decía que no eran legítimas porque eran muy fáciles de darse y que eran incompletas si las comparábamos a las caravanas. Con la modernidad de los tiempos, la trulla se conoce como asalto navideño o parranda y ahora también vemos caravanas de jeeps y 4x4 en largas filas con Santa Claus ahí borracho saludando a todo el mundo o las guaguas escolares llenas de gente de camino a trullar. Antes era normal que en altas horas de la noche llegaran a un hogar para llevar el asalto y se esperaba que esa familia se uniera a la trulla para que así el grupo se fuera agrandando. La buena música es vital para que la trulla sea buena. Hay que meterse con un grupo que tire buenas décimas y decimillas para así presentarse, que canten los temas religiosos o de costumbres tradicionales y feliciten y le deseen salud y prosperidad a los familiares del hogar. En cuanto a la música de la trulla, tenemos el 6, los villancicos y los aguinaldos. El 6 es una forma musical en un compás de 2x4 con melodía y armonías sencillas que lo interpretan con 4, guitarra y güiro. Este estilo es el más popular entre los campesinos de otras épocas. Los villancicos son canciones que tocan temas de folclore, mayormente pastoril. Se canta por el pueblo en épocas navideñas y la palabra tiene su origen en villano, o sea, un hombre de villa o pueblo, no que seas una persona mala, no un villano de maldad. Los villancicos se pueden encontrar desde la Edad Media y fueron cantados en las fiestas de las clases altas, así como en las casas de los más pobres. El aguinaldo es un tipo de creación musical, pero ojo, puede ser un regalo navideño también. El autor Pedro Malavet Vega dice que aguinaldo tiene su origen de una palabra céltica, iguinand, que se traduce a regalo que se da en Navidad. Villancico y aguinaldo tenían un significado similar durante la colonización de América, pero en tiempos modernos hay diferencias ya que la música evoluciona con el tiempo y hoy los aguinaldos son más poéticos, se interpretan con instrumentos, son tradición de campesinos y no tienen títulos, mientras que el villancico usa cualquier forma poética, puede ser cantado en un coro, no tiene límites en cuanto a instrumentos y se pueden identificar por títulos. Mira, adornar hogares con bombillas, luces y escenas típicas de la Navidad es algo que lleva pasando hace más de un siglo en Puerto Rico. Originalmente era una práctica que se daba en los comercios. Eventualmente pasa a ser parte del folclore de nuestra Navidad. Quien logra hacer que esta tradición se volviera bien popular entre la gente lo fue la tienda González Padín en el Viejo San Juan. Un español de Málaga, Genaro Otero, es el creador de esta tradición y este llega a Puerto Rico a principios del siglo XX. Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, González Padín se quedó sin decoradores y es ahí que contratan al señor Otero. El español colaboraba con la revista Escaparte, que era editada por allá por Madrid, y luego la revista estadounidense Display World se interesa en su trabajo y publican fotos de las vitrinas creadas por Otero.
Con el tiempo fue considerado como una de las figuras más importantes de la decoración en Puerto Rico y hasta llegó a diseñar vitrinas para tiendas en Madrid, Sevilla, Alicante y algunas que fueron premiadas para el Corte Inglés. La decoración navideña que más fama obtiene fue la de González Padín en la Navidad de 1950. Luego de la Revolución Nacionalista de octubre 30 de ese mismo año, los ánimos en Puerto Rico no eran los mejores. La tienda en el Viejo San Juan inaugura su vitrina con un Santa Claus gordo que se reía a carcajadas mientras unos enanos le rascaban los pies y la calva. Esto parece que le estuvo bien cómico a los sanjuaneros y tuvo un impacto psicológico en la gente. Las multitudes empezaron a llegar de todas partes de la isla a ver la famosa vitrina y el tránsito se paralizaba para ver a Santa Claus reír. Genaro Otero tenía que viajar a los Estados Unidos 6 meses antes de presentar la nueva decoración navideña para ordenar figuras con movimiento. Luego de eso venía lo difícil, que era montarlas en aquel espacio limitado. Por año, nuestro inicio navideño era con la apertura de la vitrina de González Padín en el Viejo San Juan. Nuestro cantar navideño pasa por varias etapas importantes. La primera época de 1510 a 1898, o sea, durante la época española. Los indios, en definitivo, no conocían villancicos ni aguinaldo, así que de más está decirles que esto lo trajeron los españoles. Los reyes católicos querían que sus súbditos en América tuvieran sus distracciones para que la vida pues, no les apestara tanto fuera de la madre patria. Una de las instrucciones a Colón en 1497 fue la de traer instrumentos musicales para el pasatiempo de la gente en las nuevas tierras. La segunda época es de 1898 a 1945 y para ese entonces empiezan a meter a la cañona las tradiciones norteamericanas con la misión de eliminar nuestra herencia hispana y americanizarnos. Con la implantación del gobierno militar se interviene con el sistema de educación pública y entre los objetivos estaba imponer la celebración de fiestas típicas de los Estados Unidos. El primer comisionado de instrucción en la isla, Martin Brumbaugh, en un informe de 1901, establece la imposición del saludo a la bandera, el idioma inglés y todas las canciones nacionales estadounidenses. Nuestros abuelos, bisabuelos y hasta los tatarabuelos debían cantar el America Hail Columbia, el Star Spangled Banner y un par de canciones patrióticas adicionales. Brumbaugh resaltó en otros informes lo maravilloso que era escuchar a estos chamacos cantando en inglés. Pero en verdad, familia, eso tuvo que ser sarcasmo del bueno, porque con el inglés masticado que esos muchachos hablarían en aquel entonces, yo estoy súper seguro que el comisionado le chillaban los oídos cada vez que los escuchaba hablar, cada vez que los escuchaba cantando José Can You See. O sea, por Dios. Mira, el próximo comisionado fue Samuel Lindsay y este habla acerca de la importancia de celebrar las fiestas nacionales norteamericanas al son del cantar de Yankee Doodle por parte de los niños. Y no recomienda celebrar nada con motivo del descubrimiento de Puerto Rico. Pero ni estas órdenes podían bregar con nuestras tradiciones navideñas. Entre 1907 a 1912, Edwin Dexter señala en una carta circular que la ley escolar no le daba derecho alguno para declarar la fiesta de Reyes como feriado, pero que en su opinión personal era inútil esperar que algún estudiante fuese para la escuela ese día. A los maestros les da la tarea de poner sus registros al día y que debían presentarse a trabajar porque de lo contrario las consecuencias serían serias. Entre 1921 al 30 tenemos nuestro primer comisionado puertorriqueño, Juan B. Heike, quien escribe a la Revista Escolar de Puerto Rico el que las escuelas eran agencias de americanismo en el país y debían presentar los ideales americanos a la juventud. Por órdenes de Heike, se debía tocar y cantar música patriótica norteamericana, enseñar el significado de la bandera estadounidense y en el calendario escolar no se honraba ninguna personalidad puertorriqueña. De hecho, el 6 de enero seguía como un día de clases normal.
La prensa de Puerto Rico escribía que eso era una falta de respeto a nuestras tradiciones. Y ya para 1928, el hombre ordena la introducción de las vacaciones navideñas del 24 de diciembre al 1 de enero y que las escuelas debían reabrir para el 2 de enero de 1929. Bajo la dirección de Heike, se reclama en una circular el hecho de que en San Juan se celebró Acción de Gracias y Navidad en inglés. Mira si trataron de borrar toda nuestra herencia hispana, que por las primeras 3 décadas del siglo XX, el nombre oficial del país era Puerto Rico, P-O-R-T-O. Pero en 1932, el Congreso aprueba una resolución y nos restituyen el nombre a Puerto Rico. Es para esos momentos en nuestra historia que el señor Abelardo Díaz Alfaro nos trae el maravilloso cuento del maestro Pello Merced, allá en Santa Claus va la cuchilla, que habla acerca de la primera vez que llevaron a la escuelita de Pello a Santa Claus. Y los chamacos, pensando que era un demonio rojo, se empezaron a tirar por las ventanas de la escuela risco abajo, huyendo del terror. El proceso de americanización, la realidad, no tuvo éxito en nuestros campos. La imposición del inglés llegó más tarde a estas áreas, pero debido al analfabetismo tan alto que de por sí había, la jugadita no les salió. Los escritores más famosos del país como Nemesio Canales, Enrique Laguerre, Virgilio Dávila y muchos otros, cuando escriben acerca de estas fiestas, por lo general las ubican en los pueblos del interior o en los campos del país. Ya con la llegada de la radio se da la oportunidad de que la música de nuestros campos comienza a desplegarse por todos los pueblos. Para la tercera época, las canciones navideñas llegan a la vida urbana y se convierten en nostálgicas para muchas generaciones de puertorriqueños. Esta época corre de 1945 a 1960 y aquí podemos ver la llegada del boricua al juego político local, donde se promueve lo puertorriqueño, incluyendo nuestras tradiciones. Volviendo a los 3 Santos Reyes, no puedo ir terminando este capítulo sin mencionar al Belén de Puerto Rico, Juana Díaz y sus famosos Reyes Magos. Según Herminio de Jesús, en 1884 celebran la primera fiesta de Reyes en Juana Díaz y esta se organizó por un cura llamado Valentín Echevarría, a quien se le conoce como el padre de la Epifanía juanadina. Por la cuesta de los Monclova, cerca de la salida hacia Coamo, se dio ese primer desfile de reyes y pastores. Al principio se hacía una procesión donde el pueblo participaba vistiéndose de pastores. Con la evolución de los tiempos, esta gran fiesta de pueblo se convierte en la fiesta nacional de los Santos Reyes en Puerto Rico. Los Reyes de Juana Díaz son considerados embajadores de alegría y solemnidad y su caravana nacional se instituye en 1986. Los Reyes juanadinos han visitado todos los pueblos de Puerto Rico, incluyendo a nuestras islas hermanas de Vieques y Culebra. En el año 2000 visitaron a Cuba y en el 2004 llegaron a visitar al Papa allá en el Vaticano. La plaza pública de Juana Díaz, la verdad, es una oda a los reyes, ya que encontrarás desde monumentos y estatuas por distintas partes de ese casco urbano. También en el 2004 se fundó la Casa Museo de los Santos Reyes, donde pueden encontrar toda la historia escrita y fotográfica de esta antigua fiesta. Esto es a nivel de que hasta música de años de antaño se puede conseguir si uno la solicita. En honor a nuestras tradiciones, son muchos los que llegan el 6 de enero hasta Juana Díaz para rendir tributo a tan hermosa tradición boricua. El fin de nuestra Navidad llega al final de las octavitas con un famoso festival puertorriqueño de carácter internacional al que ustedes conocen como las Sanse o las fiestas de la calle San Sebastián. Esta famosa fiesta de pueblo tiene sus inicios con un grupo de vecinos y amigos de Rafaela Valladares de Brito, quienes se reúnen en su hogar allí en la calle San Sebastián del Viejo San Juan con la intención de revivir unas fiestas que hacía el párroco de la iglesia San José en esa misma calle en 1957.
La fiesta fue un éxito y como ya les conté, hoy conocemos esta gran fiesta de pueblo como la Sanse y se conmemora el día de San Sebastián, dándole fin a nuestras navidades. Aunque los mayagüezanos dicen que la Navidad en verdad termina el 2 de febrero durante el Día de la Candelaria. En cuanto a que celebramos las Navidades más largas del mundo, eso no es para nada cierto, familia. Sí, tenemos que estar en el top 3 de las celebraciones más largas del planeta, no hay duda de eso. Pero ese honor se lo llevan las Filipinas. Nuestras fiestas, si contamos con que nuestros hermanos allá en Trujillo Alto comienzan a celebrar desde noviembre 3 y que nuestras celebraciones navideñas culminan con las Sanse, en realidad eso significa que nosotros celebramos 80 días de Navidad. Filipinas, sin embargo, celebran su Navidad por 90 días, o sea, 3 meses. Y por eso ellos sí tienen la Navidad más larga del mundo. En fin, corillo, la Navidad es una época de unión para la familia, amigos, vecinos y hasta extraños. No hay que ser religioso para celebrarla y disfrutar de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Bueno, familia, hasta aquí llega el episodio de la Navidad. Así que antes de que acabemos con este episodio, espérate que yo tengo aquí, yo me traje aquí un chispito, ¿verdad? De mi roncito clandestino, no le digan a nadie y no pregunte de dónde carajo yo lo saqué. Pitorrita de mango, excelente. Ay, María, qué rico sabe esto. Así que ya que este es el primero del año, en verdad les deseo a ustedes lo mejor, que tengan mucha paz, que tengan salud este año, muchas cosas buenas. Sin miedo al éxito nunca. Así que nada, será hasta la próxima. ¡Ave María! Está fuerte el cabrón. ¡Ah! ¡Uy, señor! ¡Ah! ¡Ah! Válgate Dios, después de esto tengo que beber agua. Ahora sí, Master Control, llévatelo.